Empezar primero, repasando el proyecto, porque, pues, si hay dudas, no sé, a lo mejor algunos ni lo han visto, ni saben qué les tocó, pero por si hay dudas, pues las vemos de una vez. Miren, sería el proyecto 2. Les había anticipado que la estructura del proyecto es básicamente la misma que la de la lista de asistencia. Nada más es otro tema, pero la idea es exactamente la misma. Por eso pues, se va a tomar como referencia. Dice aquí que en el Reino Unido, antes de 1971, digamos que la unidad de medida de las monedas no manejaba el sistema decimal. Ya ven que el sistema decimal, pues, bueno, pensamos que es muy práctico porque pues es en las potencias de 10 y es muy fácil ir de una unidad a otra, ¿verdad? Por ejemplo, que un decímetro tiene 10 centímetros, un metro tiene 10 decímetros y así. Todos son potencias de 10. Pero bueno, antes no lo manejaban así. Nosotros manejamos un sistema decimal también en la moneda. Un peso tiene 100 centavos, o sea, son múltiplos de 10, ¿no? Pero antes no era así. Y entonces se manejaba que una libra tenía 20 chelines y un chelín 12 peniques. Y bueno, una empresa se quedó así, con eso, se quedó atrasada y tiene sus estados de cuenta como se manejaba antes por eso se llama decimalización, porque ya después se manejaba con potencias de 10. Bueno, entonces, aquí la analogía que podemos encontrar con respecto al ejercicio que hicimos, pues es que nosotros decíamos, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Bueno, aquí vamos a decir que una libra tiene 20 chelines y cada chelín tiene 12 peniques. Nomás son unidades diferentes. Así es que nos están pidiendo que hagamos una aplicación en donde se tienen los estados de cuenta de clientes, se tiene el saldo inicial y el saldo final. Hagan de cuenta, horario inicial y horario final. O hora de inicio, o hora de entrada, hora de salida. Y lo que se está pidiendo es la diferencia entre los dos saldos. A eso se le llama depósito. Bueno, entonces la idea sigue siendo la misma. Ahora, se pide que la lista se ordene de dos maneras. Alfabético por nombre del cliente o descendente por depósito. Aquí viene un ejemplo. Bueno, vienen tres. Ahorita vemos por qué vienen tres. Aquí tenemos una lista de clientes. Cada cliente tiene un saldo inicial que está formado por una cantidad libra, chelín y penique. Como en el ejercicio, pues tenía un horario de entrada. Cada horario de entrada tenía horas, minutos, segundos. Y tenía un horario de salida, aquí saldo final, también con libras, chelines y peniques. La diferencia entre, o sea, el saldo final menos el saldo inicial me da el depósito. Sabemos por qué a la hora de restar 5 menos 9, pues por qué me da 8, ¿verdad? O sea, si hacemos una resta directa, pues no nos va a dar. Como si hacemos una resta directa de segundos con segundos, ahí había que a veces convertir a minutos y los minutos a horas. Aquí también. Los peniques tal vez hay que convertirlos a chelines y los chelines a libras, de acuerdo a estas constantes, ¿no? Bueno, también, ¿por qué las sumas aquí son 8 y 3, 11 y 2, 13? ¿Por qué me da 1? Bueno, pues eso ya vimos por qué también si sumamos los puros segundos, pues no me puede dar más de 59, porque si es más de 59, pues ya se forma otro minuto. Aquí es la misma situación. Bueno, entonces, eh, dice aquí, ahorita vemos lo de los colores, ¿no? Dice aquí, el botón ejemplo solo va a capturar el cliente y el saldo inicial. El botón ejemplo únicamente debe capturar el nombre del cliente, su saldo inicial y su saldo final. No debe hacer ningún cálculo. El cálculo lo vamos a hacer con un botón que se llama así, botón calcular. Es lo que dice aquí. Ahora, ¿qué requisitos de diseño va a tener el número de cliente? Lo define el usuario, así como nosotros definimos el número de empleados.
Dice, es obligatorio que todos los saldos y depósitos se muestren simplificados. Si ustedes recuerdan, en el ejercicio, en ningún momento en las columnas de segundos se pasaba de 59, porque si se pasaba de 59 quiere decir que ya formaría otro minuto. Y los minutos tampoco se pasaban de 59, porque también se formaría una hora. Entonces aquí también los peniques no deben pasar de ¿cuánto? De 11, porque ya 12 peniques harían un chelín. Aquí nunca debe ir más de 11. Ya 12 forma un chelín. Y aquí no debe ir más de ¿cuánto? De 19. Porque ya si fuera más de 19, con 20 se forma una libra. Es a lo que se refiere esta parte, que deben estar simplificados. Y otro dice, todas las operaciones y comparaciones se deben hacer con los objetos que involucra. No se deben hacer las operaciones directamente en los botones, las conversiones y eso no se deben hacer en los botones del calcular o del ordenar. Y eso lo podemos ver aquí en el ejercicio. Voy a recuperar el ejercicio. Y aquí dice, bueno, ahí voy a ver la primera versión. Acuérdense que ayer hicimos la versión de encapsulado y la versión de arreglos paralelos. Ya habíamos hecho la versión de arreglo en frame. Fue la primera. Voy a abrir esta. Si nos vamos al botón calcular, a lo que se refiere ese punto de requisito de diseño, es que aquí no se ve ninguna conversión de horas a minutos, o de segundos a horas, o de segundos a minutos. Aquí no se ve ninguna conversión. No divide entre 60 ni entre 3600, porque todo eso, ¿quién lo hace? Sí se requiere, sí se necesita, pero ¿quién lo está haciendo? ¿Quién está haciendo las conversiones que se requieren? Pues la clase horario. ¿Sí? Aquí no hay ninguna conversión, se los digo porque a veces lo hacen y ya sea porque no se fijaron o porque no atienden ese requisito y me empiezan a hacer aquí un montón de operaciones. Y sí me da el resultado, pero no es como se pide. No me usan objetos. Aquí la idea es que la complejidad de los cálculos del horario, pues los hagan la clase horario, en su suma, en su resta, y a través de objetos de esa clase, yo puedo hacer una resta y puedo hacer una suma, simplemente diciéndole a dos objetos que se resten o a dos objetos que se sumen, sin necesidad de entrar al detalle de cómo se hace. Eso lo hace la clase horario. Esto es a lo que se refiere esta parte del requisito. Dice, no deben hacerse los cálculos directamente en el frame. Luego, la captura de datos será directamente en el JTable, como lo hicimos en el ejercicio. De repente me lo cambian, o no sé si por creatividad, o porque así lo consiguieron, o porque así lo quieren hacer, y me lo hacen muy diferente y me complican mucho la captura y las pruebas. Entonces, ¿cómo generamos nosotros aquí o sea, así como dice aquí, me pregunta cuántos empleados, yo genero los aleatorios. Esto aleatorio, si se fijan, nada más pone nombres y horarios, no calcula nada. Yo aquí calculo. Ustedes van a poner, aparte de aleatorios, van a poner uno de ejemplo. Y el de ejemplo me tienen que poner nada más aquí los nombres de los clientes, su saldo inicial con los tres elementos, su saldo final con los tres elementos. El cálculo yo lo hago con este botón. Y la captura se hace directamente en el JTable, no en campos de texto y luego un botón que diga agregar, cosas así, no porque esté mal, simplemente porque nos está pidiendo así. Bien, eso es en cuanto a los requisitos. Debe incluir un botón borrar. Nosotros casi nunca lo ponemos, pero sí es muy bueno que tenga. Y debe mostrarse en el frame la imagen de lo que les tocó. La imagen del ejemplo. Ya sabe, bueno, la imagen de la asignación esa va de rigor. Y aparte me van a poner la imagen del ejemplo, pero van a recortar nada más lo que les tocó. Ahorita vemos, porque aquí hay tres ejemplos y aquí hay 6 opciones. Bien, luego, vimos 3 maneras de ordenar la lista. Una, creando un arreglo de empleados en el frame. Otra, encapsulando ese arreglo de empleados en otra clase que llamamos empresa. Y la tercera opción fue, sin usar empresa ni empleado, creamos 4 arreglos, 3 de horario y uno de cadena. Y esos ya, aplicando el concepto de arreglos paralelos,
pues de esa manera hicimos el ordenamiento. Es lo mismo aquí. Se les piden dos ordenamientos. Por favor, no me hagan uno con el frame, arreglo en frame, y otro con paralelos. O me hacen uno y uno. O peor, ¿verdad? Me hacen los dos igual, pero de algo que no les tocó. Pues eso no se va a valer. Tienen que hacerlo, si les tocó arreglo en frame, los dos lo tienen que hacer arreglo en frame. O los dos paralelos, los dos los deben hacer con paralelos. Ahora, ya está la asignación, ya varios vieron que les tocó. Y ahora, ¿por qué aquí vienen 6 opciones y aquí nada más vienen 3 ejemplos? La primera dice, debe mostrar en algún color todo el renglón, no nada más el nombre, no nada, todo el renglón, todo, de la primera opción, que tengan el mayor y menor depósito. Entonces, aquí es el primer ejemplo. Ah, no, el mayor y menor viene siendo este. Viene siendo este, ¿sí? Entonces, por eso para mí es bien importante que me pongan un botón de ejemplo, porque yo aquí ya sé qué debe salir, cuál debe ser el resultado. Entonces, si les tocó el mayor y el menor, que es la primera opción que viene aquí, pues me pondría nada más este ejemplo, y es el que también el que alimentaría con el botón ejemplo. Y al darle calcular, aquí se deben pintar de un color el que tenga el mayor depósito, que es este. Este es el que tiene el mayor depósito. Y con otro color, el que tenga el menor depósito. Aquí sí van a tener que ser dos colores. Y aquí me digan, ahí en alguna etiqueta, el mayor es de este color y el menor es de este color. Y este mismo les va a servir al que le haya tocado que no tengan el mayor ni el menor. ¿Cuáles tendrían que pintar si les tocó ni el mayor ni el menor? O sea, al que le tocó mayor y menor tiene que pintar estos dos. Pero al que le tocó ni mayor ni menor, ¿cuál debe pintar? Pues los otros. Por eso este mismo ejemplo le sirve a las dos opciones. Al que le tocó ni mayor ni menor, quiere decir que va a pintar los otros dos. No va a pintar ni el mayor ni el menor, va a pintar los otros. O si yo tengo 10 clientes, pues me debe pintar 8. No debe pintar ni el mayor ni el menor. Y así, en este caso, dice que sobrepasen el promedio. Esta es la opción de que sobrepasan el promedio. A los que les toque esa opción, van a tener que calcular un promedio. ¿Sí? Y aquí viene el ejemplo. Y me van a pintar los que sobrepasen este promedio. Es este 63, este 96, sobrepasan al 48. Y los que no lo sobrepasan, pues no se pintan. Y ese mismo les va a servir a los que no sobrepasen el promedio. ¿Cuáles debería pintar los que no sobrepasen el promedio? Pues los otros, ¿verdad? Al que le toque que no sobrepasen el promedio, me tendría que pintar el de William Shakespeare y el de Isaac Newton, porque esos no pasaron el promedio. Aquí, que indique el usuario. El que indique el usuario. En los últimos dos, le van a preguntar al usuario el nombre del cliente. El usuario va a teclear el nombre del cliente en un campo de texto. Y va a pintar nada más el que coincida con ese cliente. Pero dice aquí, si hay dos John Lennon, esta parte, pues nada más debe pintar uno. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a pintar el que no indique el usuario? Si el usuario indica aquí John Lennon, al que le tocó la última opción, que dice que lo que no indique el usuario, pues va a pintar todo excepto John Lennon. ¿Sí? Por eso nada más son 3 ejemplos. Cada uno de ellos va a servir para 2 opciones. Bueno, ahora, la pregunta es cómo van a pintar. Eso no lo hemos visto. Ni lo vamos a ver. No, sí lo vamos a ver. Miren, si alguien ya llevó conmigo, se acuerda, recordará que yo les pasaba una librería que se llama Utilerías FundProg. Y esa librería trae 2 clases. Es o sea, en lugar de pasarles el código fuente, yo les paso una librería. Y esa librería trae dos clases. Una clase se llama Zelda y otra se llama Color Zelda. ¿Sí?
Y entonces yo les compartía también un documento en donde explicaba cómo usar esa librería. Pero la verdad yo tengo mucho problema a la hora de revisar porque a veces no funciona con la librería y tengo que descargar y descomprimir para que funcione y eso me complica mucho la revisión. Entonces, por eso en esta ocasión decidí que les voy a compartir las clases, directamente el código fuente de las clases. Y les voy a explicar cómo usarlas, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a hacer ahorita. La idea es que eh, ustedes van a pintar lo que les tocó, eso va a ser dinámico, ¿no? Ya ahorita voy a poner un ejemplo de cómo pintar, por ejemplo, un renglón, pero pues ya la lógica de que ustedes pinten lo que les tocó, pues lo van a implementar ustedes. Bueno, entonces me voy aquí aquí está mi proyecto. Hagan de cuenta que ese es mi proyecto, ¿sí? Y entonces, yo acá tengo otro proyecto que mm, mm, se llama Utilerías Fundamentos de Programación. Yo les paso no el proyecto, les paso el YAR del proyecto. Este YAR no es ejecutable, sino que es una librería normalmente es para compartir clases y código, ¿no? Pero sin que ustedes vean el código. Pero así les voy a compartir el código. Entonces voy a abrir esta librería y aquí en el código fuente vemos que hay tres clases. La clase celda, la clase color celda y la clase JTabla. De esas tres clases, yo las había generado esta librería y se llama así, este, librería Fundamentos de Programación, porque anteriormente yo veía el JTable en Fundamentos de Programación, pero como no podía explicar muchas cosas porque eran orientado a objetos, entonces yo hice una librería para simplificar el uso del JTable. Pero ya después yo decidí que el JTable no, mejor lo veía hasta orientado a objetos. Pero así se le quedó el nombre a la librería. Bueno, entonces, yo les voy a compartir estas dos clases. Yo en este momento las voy a copiar al proyecto, porque tengo las clases aquí. Pero ustedes, pues lo que van a tener que hacer, como no tienen el proyecto, sino nada más van a tener los archivos de código fuente de las clases, lo que van a hacer es crear una clase con el mismo nombre y luego copiarle el código. ¿Ok? Bueno, yo ahorita lo voy a copiar de aquí y me lo voy a llevar para acá. Ahí voy a pegar con refactor estas dos clases, celda y color celdas. Y ya las pegué. Insisto, ustedes no van a poder hacer esto porque yo les voy a pasar los puros archivos de clase. Entonces, si nada más los copian, pues el paquete no va a coincidir. Por eso lo que tendrían que hacer es crear su clase normalita y copiar el código para que lo tengan, para que lo integren a su proyecto. Bien, entonces ya tenemos aquí la clase celda. La clase celda simplemente es la abstracción de una celda. Lo que yo necesito es ponerle color a una celda. Ahora, puede empezar, pues mejor lo conseguimos en internet, y sí, lo pueden conseguir, pero créanme que no está fácil conseguir esto en internet. Yo batallé bastante y tuve que meterme a lo que conseguí para lograr que pudiera poner el color a una sola celda. Entonces, por eso yo pienso que es mejor que tomen este que ya les voy a compartir. Luego, entonces, esta clase lo único que hace es, tiene el renglón y la columna y el color que le quiero poner a la celda. Y tengo la clase color celdas. Esta clase utiliza un arreglo, pero un arreglo dinámico. Esa es la clase, se llama ArrayList. A lo mejor algunos ya lo han usado, o de repente me lo ponen en los proyectos, la clase ArrayList. Es un arreglo, pero pues ya, digamos, muy enriquecido. Y es dinámico porque puede crecer el tamaño y crecer y decrecer en tiempo de ejecución. Entonces, bueno, aprovechando que yo estoy usando ArrayList, ustedes no lo pueden usar más que, bueno, en este que les estoy compartiendo. Porque si de repente alguien me usa ArrayList para resolver el proyecto y aparentemente todo funciona bien y está bien, pues, y sí funciona, pero no están aplicando lo que yo les estoy pidiendo. Bueno, entonces nada más tiene un constructor esta clase. El constructor precisamente recibe el JTable al cual yo le quiero poner colores a las celdas. Aquí está, ¿verdad? Y ya, pues esto no es necesario que lo entendamos, podemos recorrerlo. Este,
realmente lo que vamos a usar es crear un objeto de esta clase, le vamos a pasar al constructor nuestra tabla en donde queremos poner colores, nuestro JTable, y vamos a usar un método que se llama addCelda, en donde le vamos a ir agregando las celdas que queremos pintar. ¿Sí? Y luego ya vamos a utilizar el método repaint para que repinte la celda. Bueno, entonces esto, pues nada más con que lo copien es suficiente y ya lo vamos a usar acá. Lo voy a poner el botón calcular, ¿sí? Voy a pintar el renglón 0, el primer renglón. Entonces voy a recorrer todas las celdas del primer renglón, del renglón 0, todas las columnas. Vamos a crear ese objeto que se llama color celdas. Color celdas, ¿sí? Y luego le ponemos un nombre de objeto o de referencia. Yo le voy a poner colores. Es igual a new, color celda. Y en este caso solo tenemos un constructor, no tenemos el de default, pero pues el que nos sirve es ese. Me pide un JTable y pues el que yo quiero pintar es el JTable empleados. Entonces ya estamos preparados para al objeto colores le vamos a ir agregando las celdas que quiero pintar. En este caso, como ejemplo, voy a pintar todas las celdas del primer renglón, el renglón 0. Entonces voy a hacer esto, for c igual 0 porque renglón va a ser el 0, columnas van a ser todas las de ese renglón. C menor que modelo.getColumnCount, quiero recorrer las columnas, C++. Y la idea es que le voy a agregar al objeto colores, le voy a agregar cada celda que quiero pintar y el color que le quiero dar. Entonces le diría color.add celda. Este método me pide cuál celda, en qué renglón y columna está la celda que quieres agregar y qué color le quieres poner a esa celda. Entonces le digo, pues, ¿qué colores tengo por aquí? Está bien el amarillo. Hay que lo ponga ahorita de amarillo. Entonces, aquí me pregunta cuál renglón y columna de las, porque estoy agregando una celda a los colores que va a pintar. Entonces aquí le digo, no, pues es el renglón 0. Aquí le pondría 0. Y luego la columna va a ser C. Y el color, pues ya me está sugiriendo el amarillo, pero aquí porque agregó una librería que se llama Color, que por ahí alguna vez hemos usado, si no la agrega nosotros la tenemos que teclear. Ya agregó esta librería, me permite crear colores en base a combinaciones de rojo, verde y azul, RGB. Pero también ya me tiene una lista de los colores básicos que yo puedo usar. Y me está sugiriendo el amarillo. Le puedo yo cambiar el color. ¿Dónde quedó? Aquí está el calcular. Bueno, ya cuando terminé, nada más me faltaría repintar el JTable. Eso lo haríamos con color celdas. Más bien, colores.repaint. ¿Sí? Creamos el objeto, le asignamos el JTable que queremos pintar, agregamos las celdas que queremos pintar con su color y luego lo repintamos. A ver, entonces, ¿cómo quedaría esto? Sería, ¿sí? Pintó de amarillo el primer renglón, porque lo recorrí todo. Ahora, para apreciar mejor cómo trabaja esto, voy a hacer lo siguiente. Tenemos aquí ¿verdad? Voy a hacer lo siguiente. En lugar de pintar el primer renglón, esto lo voy a comentar para que ya no lo haga. Voy a recorrer todo el JTable, todo el JTable con 2 ciclos, ¿no? Por acá tenemos, no, ninguno recorre los 2 ciclos. Bueno, voy a recorrer todo el JTable, por lo tanto necesito 2 ciclos, ¿verdad? El ciclo de los renglones por R igual 0 y luego R menor que modelo.getRowCount R más. Ahí con eso va a recorrer los renglones y de cada renglón vamos a recorrer las columnas. For in C igual 0, C menor que modelo
punto get column count, C++. Y lo que vamos a hacer es pedirle al random con un switch. Vamos a usar un switch aquí. Y le vamos a pedir al random que me regrese un número. Quiero poner 10 colores aleatorios o un color aleatorio de un grupo de 10 colores en cada celda del JTable. Sí, por eso estoy recorriendo todas las celdas del JTable con los dos ciclos. Y como voy a usar el random, pero el random está aquí. ¿Dónde quedó el random? Aquí está el random. Pues no lo puedo usar en otro botón porque nada más está creado en este evento. Entonces lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner acá arriba para poder usarlo también en el botón calcular. Bueno, ahí está el azar, ya es un atributo del frame, ya lo puedo usar en cualquier parte. Entonces aquí sería, en el calcular, le voy a decir switch azar next in, y voy a decirle que me regrese un número entre 0 y 9, que son 10 colores. ¿Sí? Voy a declarar una referencia de color, un objeto de la clase color. Entonces le voy a decir aquí, color es una clase y color es una referencia, es un objeto. Y aquí lo voy a poner así. Y en los casos del switch le voy a poner case. ¿Cuántos valores me va a regresar ese nextIn? ¿Cuántos? El nextIn. 10, porque va del 0 al 9. ¿Sí? Me va a regresar del 0 al 9. Caso 0. Entonces, si me regresas un 0, entonces el color le voy a asignar, le voy a pedir a la clase color. Aquí están los valores ya fijos, son los colores estos son los colores, digamos, básicos. Ya si quiero otros colores, otros tonos, lo puedo formar, pero ahorita vamos a tomar, no sé, el azul. Y aquí un break. Y así voy a hacer esto otras 9 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Según el número que generó el azar, voy a escoger un color. Entonces aquí, bueno, le cambio los casos. 1, 2, y así va. Hasta 9. Y voy cambiando aquí el color. Le voy a poner aquí, no sé, yellow. Acepta mayúsculas y minúsculas, o sea, tiene las dos opciones. Yellow. Y luego aquí le voy a poner un rosa. Y luego un naranja. Un magenta. Un verde. Un rojo. Tal vez un blanco. ¿Qué más? Un gris. También no hay café, fíjense. No hay marrón, no hay café. Voy a escoger por aquí otro, el light gray. Ah, me falta el azul cielo, el cian. Me falta el cian. Es como azul clarito, ¿no? Este azul, este es como azul marino y este es como azul. Bueno, entonces, ese color lo voy a usar para agregar. Acuérdense que aquí estamos dentro de dos ciclos. Lo que ponga aquí ocurre por cada celda del JTable. Y la posición de esa celda me lo va a dar como vayan las variables R y C. Entonces aquí le vamos a decir color celdas. No, se llama colores. El objeto se llama colores. Colores.add celda. En el renglón R, en la columna C, vas a poner el color. El color que se haya seleccionado. Es decir, que en cada celda va a ir poniendo un color aleatorio dentro de sus 10. ¿Por qué marqué error aquí? Porque dice que la variable color tal vez no tenga un valor. Y es cierto, porque aquí color es una referencia nula. No tiene ningún objeto. Acá ya le estamos asignando un objeto. Pero, ¿qué tal si no cae en ninguno de estos casos? Nosotros podemos decir, es que sí debe caer porque el next in me tiene que regresar un valor entre 0 y 9. Pero eso no lo sabe el switch.
El switch simplemente aquí dice, me van a poner aquí un entero, pero ¿qué tal si no cae ninguno de estos casos? La variable color se va a quedar sin objeto y es lo que me está marcando aquí. ¿Cómo lo resuelvo? Pues poniendo el default o bien poniéndole un color aquí que ya tenga un objeto por si en el caso teórico de que no caiga ningún caso, pues se va a quedar con este valor. Entonces aquí le vamos a poner color punto, pues no sé, ahí no se me pasó ninguno. Pues no sé, le voy a poner black. Si acaso no cayera en ninguno de estos valores, se va a quedar en black. Sabemos que si el Nextsim va a trabajar correctamente como esperamos, pues esto siempre va a quedar en un caso. Y bueno, ya agregamos en cada renglón y columna un color. Vamos a ver qué sucede ahí, ¿no? ¿Sí? O sea, en cada celda aquí aleatorios, cada vez que calcule, me va a cambiar los colores. Estoy poniendo en cada celda un color aleatorio. Se ve raro, ¿verdad? Pero mira, aquí puso tres. Ahí está, bueno, eso es para que ustedes sepan cómo usar las clases celda y color celdas. Y eso lo aplican ya. Obviamente la lógica de cuál renglón van a pintar o cuáles renglones van a pintar, pues eso la van a definir ustedes. Bueno, entonces ya quedó eso. Ahí luego les comparto esas dos clases para que las incorporen a su proyecto. Ahora, pues, vamos a empezar con el siguiente tema. Les decía yo que son 6 temas del programa de estudio, pero nada más llevamos 2. Pero creo que ahí en esos dos, pues hemos visto muchas cosas que vamos a aplicar en los otros. Hoy vamos a empezar el tema 3 que es de la herencia. Herencia y polimorfismo, que es el tema 4, casi se ven juntos, porque están muy, muy relacionados. Pero vamos a empezar con el tema de herencia. Fíjense, tanto en herencia como en polimorfismo, prácticamente no vamos a ver sintaxis nueva. Así, bien poquitas, 2, 3 instrucciones nuevas. Lo que sí vamos a ver nuevos son conceptos. Ahí es donde está lo interesante de la herencia y el polimorfismo. Bueno, ¿qué entenderíamos por herencia? Así en nuestro contexto es algo que se pasa, ¿sí? Es algo que se pasa, ok. Pero ¿de quién a quién? De, de un padre a un hijo, ¿verdad? O de una madre a un hijo. Vamos a hablar de manera genérica padre, pero puede ser madre, ¿sí? Pero aquí en el contexto de PO normalmente se usa la palabra padre para. Entonces sí, sí es cierto. La herencia me dice que, pues una clase puede tener clases hijas. Y a esa clase que tiene clases hijas se le llamaría clase padre. Y nada más que no está aplicado a las cuestiones materiales, porque nosotros cuando nos hablan de herencia, inmediatamente pensamos en cuestiones materiales. Ah, le va a dar una casa, le va a dar dinero, se van a pelear los hijos, cosas así, ¿no? Aquí más bien se refiere a herencia de tipo genético, de tipo propiedades, de tipo comportamiento, son más bien herencia de tipo genético. Entonces, bueno, aquí el concepto dice que la herencia nos va a permitir crear una clase a partir de otra que ya existe. Aquí en el contexto del mundo real, pues un hijo se crea a partir de un padre que ya existe. Siempre cuando nace un hijo es porque hay un padre o una madre. Ahora, en casi todos los seres vivos, cuando nace un nuevo ser, viene de dos padres, ¿verdad? La madre y el padre, macho y hembra. Bueno, en programación orientada a objetos, a eso se le conocería como herencia múltiple.
donde una clase puede tener más de un padre, ¿sí? Pero Java no maneja ese tipo de herencia, ni C Sharp. C++ sí maneja la herencia múltiple. La que vamos a manejar nosotros es la herencia simple, donde una clase solo puede tener un padre. Un padre sí puede tener varios hijos, pero un hijo solo va a tener un padre. No va a tener dos como sucede normalmente con los seres vivos. Bueno, ¿cómo se le va a llamar? Ahorita establecemos una clase padre y una clase hija. La clase hija va a heredar, va a absorber todo lo que tiene la clase padre. Pero general, bueno, si nada más fuera, pues yo obtengo lo que tiene mi clase padre. Si hasta ahí se quedara, pues no tendría mucho sentido la herencia. ¿Qué es lo que sucede? Que la clase hija le agrega otras cosas o de lo que hereda puede cambiar el comportamiento de lo que hereda. Y ahí es donde viene digamos, que las clases hijas empiezan a hacer detalles de las clases padres, empiezan a especializarse con respecto a las clases padres. Y ahí es donde, bueno, viene lo que es la potencia de la herencia. Bien, entonces, la herencia permite crear una clase a partir de otra que ya existe. La clase nueva, la clase nueva se puede llamar subclase, clase derivada o clase hija. ¿Cuál es el término que más comúnmente vamos a usar? Clase hija, porque es el más, digamos, el más práctico, la clase hija. Accede a los elementos de la clase existente, que es la clase padre, pero también se le puede llamar superclase o clase base. Ojo, esto puede ser pregunta de examen. Aquí casi siempre vamos a decir la clase hija, la clase padre, pero también podremos decir la clase derivada o la subclase. Bueno, la clase derivada o la clase base. O sea, hay tres maneras de llamarlo generalmente, aunque casi lo más práctico pues es padre, hijo, ¿sí? Bueno, ahora, generalmente se agregan más atributos y métodos particulares a las nuevas clases. Es lo que les decía. Cuando nosotros creamos una clase hija de una clase padre que ya existe, pues no es para que se quede igual. Pues si no, más bien pues sería como clase hermana, ¿no? No, de lo que se trata es que esa clase hija aporte algún otro comportamiento, algún otro atributo, métodos, de tal manera que se va especializando esa clase. Sabe hacer más cosas que su clase padre. Bueno, dice, por eso se dice que una subclase es una especialización de la superclase. ¿Cuál es el objetivo de la herencia? Pues aprovechar lo que ya sabe hacer la clase padre. Entonces, cuando nosotros creamos una clase hija, es porque vamos a aprovechar lo que ya trae la clase padre y le vamos a agregar más cosas. Bien, es reutilización de código. La reutilización de código es algo que siempre se busca en programación. De ahí aparecieron las funciones, los métodos, porque se reutiliza código que ya funciona. Bueno, entonces dice aquí, tenemos un diagrama, ¿sí? Aquí tenemos un diagrama. En este diagrama, la clase padre viene siendo A y la clase hija viene siendo B. Se puede llamar clase padre a y clase hija B, pero también se le puede llamar clase base A y entonces sería clase derivada P. O se le puede llamar superclase A y a B se le llama subclase. Insisto, por ser más fácil, más rápido de recordar, casi siempre usamos padre e hija, pero también existen estas otras. Ahora, dice, entonces se puede decir que B es clase hija de A, ¿sí? O también se puede decir que B es clase derivada de la clase base A. O también se puede decir que B es una subclase de la superclase A. Estas notas se las voy a compartir ahí en la página, ¿sí? Para que los tengan. Luego, también se puede decir que simplemente B es un A. También, así tal cual. ¿Por qué se puede decir eso? Porque la clase B viene siendo clase hija de A. Por ejemplo, yo, ¿cómo me apellido? ¿Cómo? López y Seña, ¿verdad? Casi todos me conocen por mi apellido materno, pero bueno,
me voy a referir ahora a mi apellido paterno. Yo soy un López porque mi papá es un López. A mí me pueden decir, tú eres un López, pero porque mi papá es un López. Lo que no pueden decir es que mi papá es un López porque yo sea un López, ¿verdad? La herencia va de padre al hijo. Bueno, de este diagrama se pueden decir algunas afirmaciones. A ver, lo voy a poner de esta manera. O sea, mi papá no es López porque yo sea López. No, yo soy López porque mi papá es López. ¿Sí? A ver, entonces lo ponemos ahí. Vamos a poner el diagrama. El diagrama lo voy a poner por aquí. Es el mismo documento, ¿eh? Nada más que quiero que se vea el diagrama. Ahí está el diagrama. Y luego las notas. Dice aquí, un objeto, sí se ve completo, ¿verdad? Un objeto de la clase A tiene dos atributos, Wx y dos métodos, 1 y 2. Un objeto de la clase B va a tener tres atributos y tres métodos, porque aquí nada más hay uno, ¿verdad? Pero ¿por qué tiene también W y X? Porque los hereda. Vean cómo está la relación de herencia en el diagrama. Para relacionar dos clases que tienen herencia, se hace con una flecha. La flecha parte de la clase hija y llega a la clase padre. Y llega con una flecha cuya punta está hueca. Así es como se define la relación de herencia entre dos clases. A veces es tan sencillo que a veces lo hacemos al revés. Aquí B es clase hija de A. La flecha sale de la clase hija y llega a la clase padre. Bueno, entonces por esa razón, un objeto de la clase B va a tener tres atributos. W y X porque los hereda y Y porque es propio. Y va a tener tres métodos. 1 y 2 porque los hereda y 3 porque es propio. Luego, dice, no obstante, en lenguajes como Java no tiene acceso a esos elementos heredados. O sea, un objeto de la clase B hereda el atributo W y el atributo X, pero no puede acceder a ellos porque son privados. El hecho de que un elemento sea privado, también a las clases hijas no les da acceso, lo cual puede parecer contradictorio. Entonces, ¿para qué son clases hijas si no me va a dejar usar lo que tiene la clase padre? Para que me lo dejara usar, tendría que declararlos como públicos. ¿Sí? Bueno, luego vamos a ver por qué. Es como cuando un padre hereda a un hijo algo material, pero el hijo todavía está pequeño. Entonces dice, mira, esto te lo voy a heredar, pero vas a poder disponer de él ¿hasta cuándo? Hasta los 18 años o hasta que termines una carrera. ¿Sí? O sea, le está poniendo condiciones. Si es de él, pero todavía no lo puede usar. ¿Sí? Bueno, también en programación se presenta ese caso. Bueno, luego dice, es posible crear un objeto de la clase hija en una referencia de la clase padre. O sea, miren, hasta ahorita voy a poner rápidamente esto, porque esto es bien importante, ¿eh? A ver, ¿cuál es la clase padre y cuál es la clase hija del diagrama? Aquí está. Dejen ver si lo puedo poner así. A ver. Esos últimos comentarios los voy a tratar de resumir con un ejemplo. A ver ahí. Y voy a poner aquí. Dice que normalmente nosotros creamos los objetos de esta manera, ¿no? Le decimos A y luego primero es igual a new A. Siempre lo hemos hecho así, ¿no? Así, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo creamos un objeto? A tiene acceso a W y X y a 1 y 2. Y luego hacemos B segundo es igual a new B. Eso es como lo hemos hecho siempre. B, este objeto segundo tiene acceso al atributo Y. Y aunque tiene el W y X no tiene acceso porque son privados.
pero sí tiene acceso a los métodos 1 y 2 porque son públicos. Bueno, lo que me dice esa última que leímos es lo siguiente. Yo puedo crear tercero es igual a new b, ¿sí? Yo puedo crear un objeto de la clase hija en una referencia de la clase padre. Entonces, aquí, si le ponemos comentarios, diríamos que, dejen ponerle otro color. Si le ponemos comentarios, diríamos que primero es un A y se comporta como A, como un A. En el segundo, pues el primero y el segundo es como siempre hemos creado los objetos. Segundo, que es el objeto, es un B y se comporta como un B, como un... Pero aquí en el tercero ya es diferente. Aquí, tercero, es un B y se comporta, bueno, pero se comporta como quién, como un A. Es decir, que el objeto tercero no tiene acceso al método 3. Pero podemos decir, pero ¿cómo si es un objeto de la clase B? El constructor es el que me dice qué tipo de objeto es en memoria. En memoria, el tercero es un B. Por lo tanto, sí tiene el 1, el 2 y el 3. Sí los tiene. Pero como está en una referencia de A, se comporta como un A. Y como A no tiene el 3, no puede acceder al método 3. O sea, son cosas que ahorita pueden parecer contradictorias. ¿Sí? Pero hay que entenderlas. Primero hay que entenderlas y luego ya ver cómo las aplicamos. Lo que no podemos hacer, a ver, este lo voy a poner acá. ¿Por qué no podemos hacer esto? A ver, alguien me puede decir, ¿por qué no podemos hacer eso? O sea, es como si en el mundo real un padre naciera de un hijo. No se puede, ¿verdad? ¿Sí? Esto marca error, ¿sí? Es lo que dice acá, ¿eh? Es lo que dice el último párrafo. ¿Dónde quedó? Dice, no es posible crear un objeto de la clase padre en una referencia de la clase hija. Esto es un error. Este objeto lo podría crear nada más en una referencia de la clase padre. Entonces, como les digo, los conceptos que vamos a estar viendo no son tanto de sintaxis nueva, son de conceptos de programación orientada a objetos. Los pilares de la programación orientada a objetos son encapsulamiento, abstracción, herencia y polimorfismo. ¿Sí? Ya hemos visto mucho de encapsulamiento, de abstracción, ahora vamos a ver de herencia y polimorfismo. ¿Sí? Nada más que en encapsulamiento y abstracción sí veíamos mucho código, o sea, aparte del concepto, pues incluía mucho código. Aquí casi no, vamos a agregar 2 o 3 instrucciones nada más. Lo interesante son los conceptos. ¿Okay? Y bueno, pues ahí le vamos a dejar.